Hola, soy el doctor Pedro Becerril Pérez de la Clínica Especializada en Vértigo B Médica en Mérida, Yucatán. Voy a mostrar a ustedes la fórmula cómo abordamos al paciente vertiginoso. El interrogatorio es la base donde se sustenta un buen estudio del paciente con trastornos del equilibrio. Una historia cuidadosa y detallada nos orientará hacia un buen diagnóstico. La exploración confirmará nuestra impresión clínica recogida a través de las palabras del paciente. Les mostraré un método para explorar al paciente mareado. De acuerdo a nuestra impresión clínica, elegiremos cuál es la prueba más valiosa en su momento, aunque el ejercicio debe hacerse completo, pues en ocasiones pueden convivir diferentes patologías. Un buen examen nos permitirá diagnosticar los trastornos periféricos, que son los más comunes, y descubrir los problemas de origen central que necesitan identificarse para, en caso necesario, ser referidos oportunamente. Las pruebas de gabinete nos ayudarán a confirmar y a cuantificar la sospecha recogida en la historia y en la exploración física. Pasemos a hacer el ejercicio clínico. Una buena exploración vestibular empieza siempre con una buena exploración de los oídos. El oído siempre debemos asegurarnos que esté limpio, que el tímpano esté íntegro y el oído medio esté libre de enfermedad. Además, los diapasones nos van a ayudar a completar una buena exploración. Esta prueba es muy conocida por ustedes, únicamente lo que busca es ilustrar las pruebas básicas de diapasón, la comparación de la vía aérea, el Weber y la prueba de Ring. Eso en todo paciente que va a ser valorado de trastornos del equilibrio es imprescindible realizar. Después de haber hecho esta primera exploración, el siguiente paso es explorar los ojos. Si queremos saber, si queremos aproximarnos a la enfermedad vestibular, tenemos que observar los ojos del paciente. Los ojos del paciente son la cerradura, son la llave que nos va a permitir saber qué está pasando dentro del órgano del equilibrio del paciente. No es posible entender una exploración de un paciente mareado sin mirarle a los ojos. Los ojos es nuestra fuente principal de información del paciente mareado. Pero siempre debemos llevar un orden, y esa es la base de una buena exploración vestibular. Lo primero es, teniendo al paciente sentado enfrente, fijarnos con la vista al frente si el paciente presenta algún tipo de movimientos en sus ojos. Después de eso, hacemos vergencia. La vergencia es importante. A veces en algunos pacientes, desde ahí nos descubrimos que hay ciertos movimientos anormales en uno o en ambos ojos. La siguiente prueba, que es la de sacado, hacemos que el ojo viaje hacia un lado, dejamos que repose en ese sitio, después hacia el otro. Hacemos un estudio después de rastreo autokinético y también después vamos a hacer una serie también de procedimientos que van a completar. Pero lo primero es ver que el ojo esté estable. Si el ojo tiene movimientos anormales, ya ustedes saben que el principal hallazgo es el nistagmo. Y el nistagmo, ya sabemos las características del nistagmo. Hay nistagmos periféricos y nistagmos centrales. Y a simple vista ya podemos empezar a establecer si se trata de uno o de otro. Vamos a poner aquí algunos ejemplos y repito, lo primero que vamos a intentar hacer es ver. Aquí vemos esta paciente, fíjese cómo tiene un nistagmo que bate hacia el lado izquierdo. Esa paciente desde que está sentada, desde que llegó,
a nuestro consultorio. Tiene movimiento torsional. Estamos hablando probablemente de un nistagmo periférico. Vean cómo es siempre hacia la izquierda. De la frente. Es un nistagmo de tercer grado. Y aquí tenemos otro ejemplo. Los lentes de Frenzel en un momento determinado nos ayudan a poder precisar con más detalle las características del nistagmo. Pero la mayoría de ellos los vamos a poder ver a simple vista. A simple vista, si somos cuidadosos, vamos a poder detectar las características de ese movimiento ocular. Y ahí ya vamos a tener un gran avance para hacer nuestro diagnóstico. No debemos olvidar que el primer objetivo de una exploración vestibular es determinar si nuestro paciente tiene un problema central o un problema periférico. ¿Sí? El nistagmo, entonces, es el primer signo objetivo que nos va a orientar acerca de qué problema estamos enfrentando. Ahí tenemos la vergencia, lo que decía yo hace un momento. Aquí tenemos sacado hacia la derecha. Aquí tenemos hacia la izquierda con la paciente. En un principio hay que explorar el ojo en reposo y vamos a ir aumentando la complejidad de la exploración. Después hacemos que el paciente mueva los ojos hacia un lado, hacia el otro, de manera con miradas naturales, y después vamos a obligar al ojo a hacer ciertos ejercicios que nos van a revelar si existen alteraciones en el movimiento ocular. Muy bien. Por ejemplo, hace un momento les mostraba yo a una paciente con nistagmos periféricos. Son los más frecuentes, desde luego. En el nistagmo periférico no hay que olvidar que los padecimientos periféricos son el 80% de los pacientes que vamos a ver, en la que acuden por vértigo, y un 20% o 15% van a ser centrales. Y esto es lo que podemos ver en un nistagmo central. Si aprendemos a diferenciar, a distinguir el patrón de movimiento de los ojos de uno y de otro paciente, vamos a avanzar lo suficiente en nuestro diagnóstico. No olvidemos que nuestro diagnóstico ya lo traemos en mente desde el interrogatorio. En el interrogatorio ya sabemos qué es lo que vamos a ir a buscar en cada uno de nuestros pacientes. Y lo único que estamos tratando de hacer es corroborar nuestra impresión diagnóstica que el interrogatorio nos brindó. Este paciente tiene un nistagmo cambiante. Este paciente tuvo un tumor cerebral. Una fosa cráneo posterior. Y vean cómo el patrón es otro de los procedimientos que podemos hacer cuando buscamos movimientos anormales en los ojos. Adelantamos un poquito. Vas a ver una maniobra. Perdón, vas a seguir mirando. ¿Listo? No mueves tu cabeza, ahí. ¿Lista, Cinti? Sí. Grabamos. Es claro cómo el nistagmo hacia ambos lados se presenta. No muevo la cabeza. Es una lesión central. Vas a seguir mirando. Y aquí únicamente no hemos hecho
ningún otro procedimiento más que observar los ojos del paciente. Llevar los ojos hacia los diferentes ángulos. Vas a ver, mire. Para completar el estudio, este estudio también se puede hacer. No se puede hacer, sino simple y sencillamente es el que se hace cuando mandamos al paciente a gabinete, que es toda una serie, un bloque de procedimientos de exploración de movimientos oculares que son registrados, que es la videohistamografía, sobre todo la electrohistamografía. Las sacadas son movimientos de replicación voluntaria, parcialmente voluntarias, y nos hablan de que la formación reticular y el tallo cerebral juega un papel para que se lleven a cabo. El resultado de este estudio son las metrías, que pueden ser hipermetrías o hipometrías, es decir, el ojo es incapaz de alcanzar el blanco cuando se lo pedimos, o al contrario, el ojo rebasa el blanco y tiene que hacer correcciones para encontrar el punto de fijación. Esto muchas veces de lo que nos habla son lesiones del vermis cerebroveloso o del núcleo fastigio. Es decir, es una prueba que nos habla sobre todo de problemas cerebrosos. El rastreo pendular, como ustedes podrán ver, también se puede hacer en nuestro consultorio y nos va a orientar mucho un rastreo. Es decir, el ojo debe ser capaz de seguir de manera suave, de manera lisa, el movimiento del blanco. Va de un lado hacia otro y el ojo debe ser capaz de no perder el blanco. Si hay una incapacidad para mantener el ojo en el blanco móvil, nos va a hablar de que hay una alteración. La alteración van a ser las arcadas, es decir, el ojo va a ir brincando y va a ir tratando de alcanzar el blanco. Eso es también una alteración cerebrosa o del tallo. Las lesiones que están supratentoriales no afectan esta prueba. La oclusión alterna es una prueba que alcanzó mucha popularidad, sobre todo cuando se explora pacientes en el salón de urgencias, sobre todo. Es útil en la valoración de episodios de vértigo agudos. Recuerden el protocolo HINTS. Esta es una de las pruebas las cuales es en la que se basa ese protocolo. Es la simetría, lo que se busca es la simetría de las vías periféricas o centrales mediadas por reflejos fotolíticos oculares. Hace rato ya tratamos un poco y no es tan difícil de hacer. El ojo debe mantenerse siempre, los ojos simétricos, sin que haya movimientos anormales. Repito, en la sala de urgencias esta es una de las pruebas de gran ayuda en vértigo agudo porque nos descarta problemas centrales. Cuando esta prueba está alterada, nos está orientando a que estamos enfrente de un problema central. La prueba de sacudida, esta es una prueba también muy útil, que es muy fácil de hacer en el consultorio, y lo que nos va a mostrar, sobre todo, nos va a revelar asimetrías vestibulares, que muchas veces, cuando el paciente ya pasó el episodio agudo y no vemos ese nistagmo espontáneo, cuando podemos sacudir al paciente, va a aparecer este nistagmo y que se va a dirigir generalmente hacia el lado sano. Es decir, si yo tengo una lesión en mi oído izquierdo, que ya pasó la etapa aguda, cuando yo sacudo la cabeza de mi paciente, ese oído izquierdo enfermo va a mostrar un movimiento ocular hacia el lado derecho. Eso me va a hablar de una lesión vestibular. Esta paciente, por ejemplo, que tiene una neuritis vestibular derecha, esta paciente que tiene una neuritis vestibular derecha, como vamos a ver, no traía un nistagmo espontáneo, pero en el momento en que hacen la prueba de sacudida, es una paciente que no, repito, que no trae nistagmo espontáneo. La sacudida nos evidencia entonces ahí un movimiento ocular hacia la izquierda. Eso nos habla de asimetría vestibular. La prueba de impulso cefálico es una prueba
que es muy útil. La prueba de impulso cefálico la podemos hacer en el consultorio a simple vista. No es fácil de hacer. A veces hay que estar entrenado para poder detectar la pequeña sacada que se produce cuando volteamos hacia el lado afectado y que nos está reportando que existe una simetría vestibular. Es decir, en el lado afectado, cuando gira la cabeza rápidamente hay una pequeña sacada y nos dice que ese laberinto no está funcionando adecuadamente. Tiene una gran ventaja, valora la función de los 6 canales en su eje de rotación, es útil en la valoración de vértigo agudo. En Meniere no es útil. Esta prueba, sobre todo cuando la podemos hacer en gabinete, que podemos registrar los 6 canales semicirculares, nos da mucha información acerca de la asimetría vestibular. Repito, en Meniere no es útil. En Meniere podemos encontrar un paciente con prueba de impulso cefálico normal y, sin embargo, la prueba calórica nos va a dar hipoexcitabilidad, así como también el Fukuda nos va a dar lateralización hacia el lado afectado. El protocolo Hintz es, junto con la prueba de oclusión alterna, son las pruebas básicas para el protocolo Hintz. Dix-Hallpike. Dix-Hallpike es la prueba más valiosa en el consultorio. Esta es la prueba reina de la exploración física del neurotólogo y del paciente y del médico que se interesa en pacientes con trastornos del equilibrio. Es la reina de la exploración física porque el 80% de los pacientes que acuden con vértigo agudo a un consultorio van a tener un vértigo postural paroxístico benigno. Y de ese 80%, el 80% va a tener una afectación del canal semicircular posterior. Un 20% van a tener canales semicirculares laterales y un 20% de todos los vértigos van a ser afectaciones centrales. Entonces, si sabemos hacer una buena prueba de Hallpike, vamos a tener prácticamente el 80% de nuestros diagnósticos y vamos a poder diferenciar fácilmente un problema de vértigo central de uno periférico y con la añadidura de que podemos en ese mismo momento mejorar al paciente y mandarlo a su casa prácticamente sano. La prueba de Dix-Hallpike es la prueba reina en un consultorio donde se ven pacientes mareados. Y es importante la subida también. También hay que, como había yo dicho, no todas las pruebas de Dix-Hallpike va a detectar problemas otolíticos. Hay un 20% que van a estar en los canales semicirculares laterales o más raramente en los canales semicirculares superiores. Entonces hay que hacer una exploración de los canales laterales. Recordemos que va a dar un vértigo postural benigno, pero va a ser de más difícil manejo, ¿sí? Y hay que precisar cuál es el oído afectado, que a veces resulta no tan fácil de decidir. Pero si hacemos nuestra prueba completa, podemos encontrar el oído afectado y elegir la maniobra. Después de que vimos las pruebas de movimientos oculares, levantamos al paciente del sillón. Todas estas pruebas que hemos estado viendo se hacen con el paciente sentado en la exploración y ahí mismo podemos hacer la misma prueba de Hallpike que ustedes vieron que hicimos en una cama, pero se puede hacer en el sillón del consultorio. De ahí paramos al paciente. Ahora hay que parar al paciente. La prueba de Romberg es una prueba de somatosensorialidad y propiocepción. Se compara también con ojos abiertos. Lo que hacemos es paramos al paciente, que extiende las manos, le pedimos que abra los ojos, después que cierre los ojos, después si la queremos potencializar todavía, hacemos que adelante un pie y en tándem, y entonces la hacemos más sensible, sobre todo para déficit vestibular. Esta prueba, sobre todo lo que nos está diciendo, es información sobre el reflejo ortoespinal, vestíbulo espinal. Todavía con nuestro paciente de pie,
hacemos la prueba de Fukuda. La prueba de Fukuda o prueba de 50 pasos, lo que nos busca mostrar es asimetrías cuando un paciente muchas veces ya pasó el episodio agudo de la asimetría vestibular, el paciente tiende a girar hacia el lado afectado. Es una prueba bastante útil, es una prueba muy, aunque tiene baja sensibilidad, su especificidad es alta y en consultorio es de mucha utilidad para trastornos vestibulares. Aquí vemos una neuritis vestibular derecha, una debilidad vestibular derecha cuando le hacen la prueba de Fukuda. No hay duda de que el paciente tiene un problema y así puede dar la vuelta completa a la paciente. Fuera de esto, como ven, la paciente es capaz de mantener su equilibrio y puede seguir marchando. En problemas centrales esto no sucede, la paciente es imposible de que pueda seguir marchando. Ya que vimos al paciente se puede decir de manera estática, ahora lo hacemos que camine. Es importante hacerlo caminar, porque así como los problemas vestibulares se hacen evidentes en el sillón, en la silla de exploración y con los movimientos oculares, la marcha es la que nos va a dar mucha información acerca de los problemas de centralidad. Por lo general, un paciente que tiene un problema vestibular no va a tener trastornos de la marcha. El paciente que tiene un problema de centralidad va a tender a estar acostado, a estar inmóvil prácticamente hasta que pasa su trastorno. O si no, va a ser un trastorno que no le permita, que le va a permitir hacer su marcha, aunque con un poco de dificultad. En cambio, el paciente central, el paciente que tiene un problema central, va a empezar a tener marchas características. Es decir, si nosotros queremos pensar que un paciente con una lesión vestibular va a tener una marcha particular, no la va a ver. Pero si nosotros vemos que un paciente entra a nuestro consultorio con una marcha particular, debemos de pensar que este paciente tiene un problema central. Los pacientes con problemas centrales abren la base de sustentación, tropiezan con las paredes. Vamos a ir viendo cómo tienen problemas para iniciar la marcha, girar o sus movimientos van a ser limitados, sus pasos cortitos. Es decir, la marcha sobre todo nos va a ayudar a detectar problemas centrales. Podemos entonces también sensibilizar más la prueba haciéndola con ojos cerrados. Un paciente, por ejemplo, que tiene trastornos de la marcha y que lo hacemos con ojos cerrados, es más evidente. En vestibulares esto sucede, ¿eh? Es decir, esto hace más evidente las asimetrías vestibulares. En ancianos es útil porque entonces la comparamos con marcha con ojos abiertos y si le ayudamos poniéndole un tercer punto de apoyo, que es ofreciéndole nuestra mano para que camine, vamos a ver qué tan afectada está su marcha y qué tanto compromiso de centralidad también puede haber. El tándem, desde luego, como ya dijimos, lo hace más evidente los trastornos centrales. La función cerebelosa es importante. Sin una función cerebelosa adecuada no podemos realizar esta prueba. Desde luego que las pérdidas vestibulares agudas es difícil de hacer, pero ya que el paciente pasaron los primeros días, ya es capaz de hacer prácticamente esta prueba. Y por último, llevamos al paciente al máximo. Hacemos que el paciente corra y que dé una carrerita y vemos si es capaz de hacerla. Como vemos, un paciente vestibular agudo no la va a poder hacer, desde luego. Pero el paciente vestibular agudo, como decíamos, por lo general quiere permanecer acostado. Pero un paciente que ya está en fase de recuperación, que tiene un problema vestibular, aunque aún tenga nistagmo, puede correr.
Un paciente con un problema vestibular aún no compensado totalmente no afecta su carrera. En cambio, pacientes con alteraciones neurológicas no pueden correr. Su marcha está alterada y nos lo van a demostrar cuando le pedimos que corra. Van a tropezar y van a tender a caerse. Este pequeño recorrido clínico sobre cómo hacer una exploración, o mejor dicho, cómo hacemos nosotros una exploración vestibular, no intenta ser un patrón único para hacer la exploración vestibular. Cada quien la puede adaptar a como quiera. Lo que no hay que olvidar es que en base a eso vamos a ir escogiendo cuál es la prueba más útil. A veces no es necesario hacer todas las pruebas, repito, porque ya en nuestra cabeza ya vamos buscando específicamente un diagnóstico que lo que queremos es hacer, corroborar ese diagnóstico. Esto también no significa que un paciente, después de que se hicieron las pruebas en consultorio, no pueda ir a un gabinete a que se le haga objetivo su déficit vestibular y que nos sirva para tenerlo listo y poderlo seguir en la clínica del paciente. Como habíamos dicho, el interrogatorio es la base del diagnóstico. Una exploración ordenada es indispensable para corroborar su diagnóstico. Los movimientos oculares son clave, es nuestra llave para el sistema de equilibrio. Hallpike, la reina de las pruebas, 80% de los diagnósticos están en un buen Hallpike. Y el resto es identificar los problemas centrales. Pero como alguien decía, los problemas vestibulares, el paciente nos los cuenta. Los problemas centrales, el clínico los ve. Entonces, si abrimos bien los ojos, si estamos atentos a explorar a nuestro paciente, es posible que podamos tener diagnósticos más certeros. Agradezco mucho la oportunidad de participar en esta plataforma educativa PersomeX. Muchísimas gracias. B-Médica les mando un saludo muy cordial a toda la comunidad otorrinolaringológica. Gracias, soy el doctor Pedro Becerril.